a la tanatología en Occidente y algunos aspectos prácticos importantes que hay que tomar en cuenta respecto a el proceso de morir en vida. Y como mencionaba, hace 2 clases tenemos el aspecto de la muerte simbólica versus la muerte biológica. La muerte simbólica es una gran resistencia para el ser humano, porque nosotros nos queremos perpetuar en una narrativa. Por eso queremos hacer vínculos, por eso queremos acumular cosas, por eso queremos renombre, por eso queremos que hijos nos anclen a la vida cuando tenemos una gran, se le llama una gran carga magnética respecto a la muerte simbólica. La muerte simbólica es tan importante en la narrativa humana que forma parte de aquello que podemos llamar el origen de las religiones. La intención a través de la narrativa de perpetuarse en un cielo eterno, de perpetuarse en un lugar donde ya existamos y donde finalmente nos reunamos con no nada más la verdad absoluta que pretendemos describir en nuestros textos clásicos, nos espante, nos tos seca, que es lo de todos los días. Y de todos modos no se pasa el SARS-CoV-2 por internet. Dicho todo esto, buscamos en el más allá, en la narrativa de la trascendencia, reunirnos para perpetuarnos, pero si analizamos esto desde la psicología budista, sé que estamos en tanatología, pero desde una perspectiva cognitiva budista, debemos de comprender que hay un gran temor al cambio, un gran temor a la debacle, a derrotarnos, a morir, a perder lo que tenemos, a dejar de disfrutar, a dejar de pertenecer, dejar de ser visto o reconocido. Por lo que recientemente, ahora que hice este viaje por motivos del retiro de Tantra y la transmisión de la Tara Parna Shabari, discutíamos de por qué en ciertas circunstancias adolescentes de pronto en estratos de escasos recursos se embarazan y quieren tener estos hijos sabiendo que eso posiblemente implica que les echen de casa o que no tengan ni siquiera para los gastos médicos o que no haya posibilidad de sobrevivir ni dar calidad de vida para sí o para el bebé, es porque esto te arraiga a la vida, dicho de manera general. Estás con tal pulsión de muerte, como dicen los psicólogos, hay una carga simbólica de muerte tan grande en tu sistema que muerte puede significar abandono, muerte puede significar pandemia, muerte puede significar pérdida de bienes materiales, no únicamente humanos. Puede significar
violencia intrafamiliar, puede significar abuso sexual, puede significar todos estos síntomas de dolor narrativo, de muerte simbólica. ¿Por qué? Porque básicamente cuando las personas actuamos de manera negativa en términos, voy a enunciar nada más algunos aspectos, trastornos adictivos, sustancias, violencia, diferentes formas de sociopatía. Incluso este ejemplo que describí como alguien, una adolescente en una situación de riesgo queriendo tener un hijo, es porque tenemos un dolor tan grande, tenemos un miedo tan grande, nos duele tanto la construcción simbólica de nosotros mismos, que vamos a trastocar tres aspectos importantes. El primer aspecto importante que trastocamos es lo que pudiéramos llamar logos, usado por Víctor Franco, propósito. Hemos utilizado también la palabra latina telos, recuerdan los módulos que hemos tomado. Pero también hemos usado en nuestros talleres la pulsión de vida, eros. Como quiera que fuere, este primer aspecto es algo que si nacemos humanos, vamos ya sea a, dentro de nuestra narrativa, producir o bien absorber un propósito de vida, ahí dice, narrativo personal, pero hay algo sobre lo narrativo personal que es lo metanarrativo, y meta significa más allá, completo, metanarrativo. Y la metanarrativa es, en un ejemplo, como A llega a B, que de pronto tienes a este bebé que eventualmente va a ir creciendo con una tendencia humana a absorber a nivel de sentimientos inconscientes y eventualmente a través de estructuras culturales, lingüísticas, va a ir absorbiendo todo este tejido. Vamos a ponerlo como una especie de rompecabezas hecho como muy rápidamente. Y esta estructura cultural lingüística
lleva de la mano también sentimientos inconscientes. Así que si ponemos de color verde los sentimientos inconscientes, las piezas de ese rompecabezas llevan una carga emocional. Entonces, lo que decimos a nivel de logos, propósito, pulsión de vida, inicialmente no llegan las estructuras lingüísticas como de pronto le hablas a un bebé de 6 meses de nacido y le dices, ay, qué lindo y te parece a tu papá y de quién es la orejita y verdad que tú vas a hacer esto, esto y aquello y el niño está... Bueno, como quiera que fuere, lo que capta el niño después de haberse hecho encima y después de que se le está saliendo todavía el aire del último alimento y que vomitó todavía fluido amniótico. No, no es cierto. Pero bueno, como quiera que fuere, lo que recibe un niño son sentimientos inconscientes vinculados a este gran binomio que nos va a llevar a los puntos 2 y 3. Pero aquí ya lo menciono para no perder la fluidez de la idea. Conexión, desconexión, que es el binomio básico. Y que a partir de ahí, que va a generar inicialmente se va a guardar como una estructura emocional en este bebé, lo cual hace algo muy importante que es saber si él va a estar conectado con la estructura y que es vital conectarse con la estructura para conectarse eventualmente consigo mismo una vez que lleguen las estructuras culturales, lingüísticas, mira, tu nombre es tal, vas a ser médico como tu padre, o no decepciones a tu madre, tienes que vivir su misma historia de vida, no decepciones, tienes que ser la hija, hijo perfecto, o eres quien va a cargar el dolor de esta casa, de tal manera que esta noción inicial de sentimientos inconscientes donde se jugaba nuestra conexión-desconexión va a formar parte de estructuras culturales, así que no importa si estudiaste en la mejor escuela, no importa si te vestían tus padres, con ropa linda, no importa si te dieron la mejor oportunidad para estudiar en la barra de abogados, en un colegio, una universidad en Estados Unidos para entrar a la barra de abogados en Boston. Vas a cargar con una construcción narrativa, emocional, desde donde esto va a regir tu logos, tu telos, tu eros, tu conexión versus desconexión. Y dicho todo esto, comenzamos hablando sobre la muerte narrativa versus la muerte biológica, o también le llamamos la muerte simbólica, que argumentamos hace 2 sesiones. Y en este contexto, cuando hablamos de narrativa o la muerte simbólica, es una donde nos encontramos completamente imaginados en una identidad, pero que esta identidad lo simbólico pasa por una concatenación de historias. Y esta concatenación
de historias, de narrativas, lleva de la mano algo sumamente importante, que es, el primer aspecto es logos, propósito o pulsión de vida. Y este propósito y pulsión de vida es lo que se puede llamar desde Viktor Frankl logos, se le puede llamar telos desde la sociología, antropología incluso, y también le podemos llamar eros. Esta noción de estar vivos, de imaginarnos a nosotros mismos, es resumido en la pregunta donde decimos, ¿qué es lo que soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Pero esto es algo inconsciente, esto no es algo que te acerques al espejo y de pronto digas, voy a conmigo y voy a preguntarme qué quiero yo. No es así. Funciona desde la noción misma que somos personas. Viene esta noción desde una A, metanarrativa cultural, B, una narrativa personal. Y esto lo vinculamos a este binomio conexión-desconexión, que vamos a tratar más adelante en los siguientes puntos, desde donde cuando tenemos 6 meses de vida, por decir un periodo específico, o vamos a decir general, pero un ejemplo específico, aquí lo que percibimos como seres humanos bebés es un binomio que viene a partir de sentimientos inconscientes, donde lo que se juega desde nuestra estructura básica es si tenemos conexión-desconexión, y que eventualmente esto que se recibe en los primeros 3 años de vida, incluido la gestación, se va a convertir eventualmente en estructuras culturales lingüísticas. De tal manera, argumentábamos que el propósito inicial, cuando un individuo tiene 20, 30 años, este individuo va a tener un propósito. Y este propósito no necesariamente es sano. Este propósito no necesariamente es constructivo ni para sí ni para otros. Sin embargo, es lo que recibió en términos de sí su valía, de sí su existencia, su construcción simbólica, cargada predominantemente de sentimientos inconscientes, que es en sí energía, va a embonar lo que eventualmente, cuando este bebé crezca, eventualmente no va a ser tanto su nombre, sus estudios, sus conocidos, sino que fundamentalmente estructuras de conexión-desconexión, donde estos sentimientos inconscientes van a conectarlo a este, llamémoslo telos, llamémoslo logos, o algo mucho más simple, aunque no suene la palabra técnica, el propósito o pulsión de vida. Luego, otro elemento sumamente importante, y sé que estamos en tanatología y sé que trabajamos la semana pasada con el archivo para la vida, con aspectos que serían importantes en términos de dejar arreglada nuestra construcción
identitaria para que eventualmente cuando muramos no encontremos posibilidad de aferrarnos o bien de no cerrar ciclos, incluso a nivel sentimental, como también mencionábamos en términos de las cartas desde el otro lado. Dicho todo esto, viene el segundo punto, se llaman tendencias habituales. Esto se ve en psicología. Tendencias habituales se pueden llamar vasanas en sánscrito, y los vasanas, estas tendencias habituales juegan un papel muy importante y por supuesto también se conectan a la noción de pulsión de vida. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hábitos han escuchado la frase, oh, es increíble, tienes los hábitos de tu abuelo, tienes los hábitos de tu abuela, o tienes los hábitos de aquella tía o tío con el que no conviviste mucho. Y estas tendencias habituales en el budismo las podemos dividir a otras vidas y B, a la estructura metanarrativa que ya mencionamos en el punto A, que muchas de nuestras estructuras, para ponerlo en un ejemplo, y aunque suene un poco abstracto, es importante y toca el punto esencial. Lo que se imaginaba tu bisabuela de sí misma tiene también que ver con lo que tú te imaginas de ti misma. Pero yo no conocía a mi bisabuela, es justamente lo que estoy tratando de decir. Obviamente no es tan lineal o cuadrado, puede ser también la tía, o puede ser el tío, o puede ser el desaparecido, como dice esta canción, cómo hablan o dónde hablan, no recuerdo la letra, lo que dicen los desaparecidos. ¿Y qué dicen los desaparecidos? Bueno, como quiera que fuere, también los desaparecidos, ya sea por abandono, ya sea por muerte, hablan. ¿Por qué? Porque hablan en nuestra narrativa. Dicho todo esto, muchos hábitos que tenemos, incluso lo que en psicología vemos como la fuerza o el poder del inconsciente, donde la gran mayoría de nuestras decisiones, pero cuando digo gran mayoría estoy hablando por encima del 97%, son inconscientes. La gran mayoría de estas decisiones son inconscientes y esto tiene que ver con el segundo punto, nuestra metanarrativa. Pero cuando hablamos de metanarrativa, que es la cultura, la estructura familiar, pero también social, histórica, va a incidir en tu narrativa personal y por consecuencia en tus tendencias habituales. De tal manera que podemos tener una tendencia hacia la depresión, podemos tener una tendencia hacia elegir personas, cónyuges, elegir amistades, elegir proyectos o actividades que nos resulten destructivas, nos resulten no edificantes, que nos resulten incluso lastimosas, que nos dañen. ¿Por qué? Porque en el inconsciente hay, dicho otra vez usando estas metáforas, todas estas voces que conforman nuestra gran necesidad de conexión-desconexión, que básicamente, si usáramos una especie de metáfora, es como si cuando aprendimos matemáticas,
¿verdad? O vamos a poner así. O incluso lo pudiéramos complicar, ¿verdad? Vamos a poner, y acá tendría que haber un resultado, y este binomio conexión-conexión es un idioma cuyos valores no conocemos, y la gran falacia o la gran mentira es pensar que las estructuras culturales lingüísticas realmente nos van a llevar a entender conceptos como amor, sentido, propósito de vida, respeto, pertenencia, etc. Eh, de tal manera que esta, estas voces que hablan dentro de nosotros, esto que no sabemos qué es y dónde existe, pero que básicamente es en esta imaginación o en este simbolismo de nosotros. Porque lo que busca el ser humano como base religiosa es pertenecer, estar conectado, religar, reconectarse. Y en estricto sentido, esto viene desde sus estructuras que le van a generar una tendencia habitual. Por eso es muy poderosa la fuerza de la cultura. Esto es lo que aprenden los hijos en casa. Y no significa ser un gran pretender. No podemos ser un gran actor en casa donde, vivimos en la perfección, aquí no pasa nada, aquí solo hay amor, nos hablamos bien y bonito. Pero hay otra realidad acá, desde donde esta desconexión nos va a llevar al tercer punto, que es el punto de trauma. Trauma significa dolor, trauma significa justamente desconexión. Y en esta discusión o reflexión que estamos teniendo, desde donde trauma, desconexión, es una respuesta adaptativa para hacer frente a este binomio conexión-desconexión. Y que cuando sentimos desconexión, lo que vamos a hacer es inconscientemente conectarnos de todos modos a la voz del tío alcohólico que nos preguntamos, aunque no le conocimos, o el tío o tía loca, o el tataratío, tataratía, adoptada, o abandonada, o asesinada, o abusada. Sin conocerlos, nos vamos a conectar desde la conexión que sentimos de manera directa desde el inconsciente del entorno familiar en el cual crecimos. De tal manera que mirar a un drogadicto, mirar a un criminal, mirar a un sociópata, mirar a un hijo o hija desadaptados, mirar a un individuo impresentable, solamente es una narrativa adaptativa
es una respuesta adaptativa a una narrativa o un campo lastimado. A un campo lastimado. A un campo que es lastimar, es traumatizado. Y esto es algo que tenemos, esto es algo que por eso de pronto diríamos en psicología, hay aquellas personas que tienen una pulsión hacia la vida y otras una pulsión hacia la muerte, y la gran mayoría tenemos una bolsa mezclada de varias pulsiones, desde donde tratamos de ser las personas ideales, los buenos profesionistas, familia, padres, personas adultas, y al mismo tiempo somos un desastre en términos de contactar con nuestros sentimientos. ¿Cómo empatar estos dos aspectos? Por un lado, esto es lo que tú quieres representar, y por otro lado, esta es la energía del trauma, que es la narrativa adaptativa del campo traumatizado, que no sabemos qué fregados nos ocurre, pero no podemos dejar de beber, no podemos dejar de apostar, no podemos dejar de tener tendencias destructivas, pensamientos obsesivos compulsivos. No podemos abandonar cosas que clara y conscientemente no nada más nos causan daño a nosotros, sino que causan daño a los demás. ¿Qué opinan? Dicho todo esto, cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte, la relación que esto tiene con la muerte es porque estamos discutiendo una muerte narrativa simbólica. Dijimos hace 2 clases, el perrito se muere y se murió. Los huevecillos, de esta pájara, de este nido, todos se mal lograron, y la pajarita de pronto abandona el nido, se va a terminar, se va a comer, y sí hay cierto sentimiento de dolor, pero no algo que la biología o su propia estructura básicamente lo haga procesar de una forma distinta para que la próxima temporada reproductiva de pronto ya esté haciendo su nido. En el caso humano no es así, porque nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, todas nuestras glándulas están conectadas a la historia humana de su cultura. Hemos o tenemos integrado el gozo de las invenciones humanas, de la sobrevivencia humana, de las glaciaciones, de las hambrunas, y más recientemente de las pérdidas que hemos o han sufrido nuestros familiares, los entornos culturales dolorosos, desde donde este campo traumatizado, esta narrativa adaptativa, va a generar un contacto con nuestra muerte simbólica. Entonces, la muerte simbólica para el humano es esto. En nuestra experiencia, lo que somos es un entretejido casi infinito
de diálogos, de narrativas, de discursos, de inventos, de hambrunas, de guerras, de abandonos, de locura, de abuso sexual, de abuso de sustancias, de abuso de poder. De abuso de confianza, desde de sacrificios, de traiciones, desde donde lo que creemos que somos nosotros, el propósito de nuestra vida, es, y lo voy a poner desde esta reflexión de propósito de vida a este bebé inútil. Lo que está buscando es una necesidad de trascendencia. Pero no es una trascendencia de estar en los palacios del Señor, en el Swarga o el cielo hinduista o la tierra pura budista, sino la necesidad de trascendencia es porque este es un bebé bueno para nada si no fuese por la inimaginable fuerza trascendental de la conexión. Y esta conexión en donde amor, propósito, respeto, pertenencia, telos, sentido de vida, se va a conectar, se va a generar a su imaginación, hacia su estructura cognitiva que en el Dzogchen se llama Rolpa, que es la esfera de nuestra experiencia, la esfera de nuestra realidad, desde donde este bebé se va a estar imaginando. Bueno, aquí ya pusimos su cara hecha un rompecabezas, pero se va a estar imaginando en su rolpa de una manera consciente e inconsciente o predominantemente inconsciente. Pero lo interesante del inconsciente es que, una, el inconsciente no es malo. Dos, el trauma tampoco es malo. Siempre y cuando puedas tú tener las herramientas para contactar, comprender, conectar con lo que ocurre. Porque ¿de qué te sirve en el consciente ser una persona reconocida, atractiva, ser una persona exitosa en los negocios, lo que fuere, si no eres una persona contactada desde el o lo inconsciente? Porque si no vas a ser una persona sumamente exitosa con ataques de pánico, que no estoy haciendo un juicio de valor, por supuesto, con pensamientos obsesivos compulsivos, con estados absolutamente infantiles de necesidad de reconocimiento, de necesidad de conexión. Donde los comportamientos son a veces impensables, como este gran senator, importante candidato posiblemente para la presidencia, de pronto entra a un baño y empieza a hostigar, empieza a sexualmente tratar de abusar de un joven adolescente. Si en el consciente es un tipo de familia con principios, con una carrera política impecable, y de pronto, en un instante, sale esa tendencia destructiva, por supuesto, mal
sana. Es que el tipo era una basura desde el comienzo, era un lobo con piel de oveja. Bueno, es para canciones setenteras de mal gusto. En realidad no es eso. En realidad es que todos tenemos estos dos aspectos fundamentales y la estrategia o el aspecto fundamental es poder trabajar y poder contactar y poder tener todos los aspectos, todos los aspectos esenciales con los que podamos trabajar para reconocerlos. De tal manera que en esta imaginación simbólica, desde la propuesta budista, uno tiene que contactar, uno tiene que trabajar con estas máximas budistas sobre la vejez, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el comienzo, sobre el fin, sobre el llegar, sobre el partir, sobre fundamentalmente la ausencia de la identidad, cómo la imaginamos. ¿Por qué? Porque este individuo que fue un bebé, en su estructura consciente, va a tratar, y es como funciona, desde el inconsciente, huir en todos los vidrios rotos, vamos a pensar todas las estructuras astilladas de sí mismo y luego las va a tratar de maquillar y pasarlas al consciente diciendo: yo soy una persona ordenada cuando estoy completamente desordenada por dentro. Yo soy una persona exitosa abrumadoramente por fuera cuando me siento un rotundo fracaso por dentro. Yo me siento completamente fracasado en mí mismo, por eso me voy a convertir en una persona viviendo el propósito de otros, hijos, trabajo, familia, no que sea malo ni los hijos, ni el trabajo, ni la familia. Lo único que estoy diciendo es que abrumadoramente tratamos de compensar nuestra desconexión, nuestro rotundo y profundo sentido de fracaso, de desesperanza, no estar desesperados, sino sin esperanza, de desesperanza, para estar obsesionados con propósitos absolutamente obsesivos. Vuelvo a insistir, no hay nada malo en las relaciones humanas, en los trabajos humanos, en las familias, en los vínculos. Eso es maravilloso, al igual que no hay problema si eres un campeón deportivo o al mismo tiempo si eres una persona exitosa en negocios, o si eres una persona con un cuerpo fenomenal, o si eres una persona que has hecho una organización mundial altruista y funciona a la perfección. Ese no es el punto. El punto es qué o qué parte de tus sentimientos inconscientes, de estas estructuras de conexión-desconexión, tú estás simplemente tratando de compensar y huyendo. Voy a ir cerrando la idea y de pronto abrir un poco el foro para discusión. La tanatología, desde donde la hemos estudiado hasta ahora en 6 módulos, estamos en el comienzo del 6º módulo, la hemos trabajado no meramente como
el arte de ver la muerte como algo maravilloso, como dice Elizabeth Kubler-Ross. Bueno, pues sí es maravilloso, pero y no nada más se trata de que por supuesto tiene su lugar y por supuesto que tiene una enorme aportación y momentum histórico. Sin embargo, lo que es importante en términos de la tanatología tibetana, budista, eh, tántrica, mahayana, es que no nada más trabaja con una especie de resignación patética a que la vida es bella, nacer es bello, enfermarse es digno y morirse es maravilloso, sino que hay algo mucho más profundo. Obviamente es extraordinario que lo diga Elizabeth Kubler-Ross en una cultura de baby boomers completamente tóxica, desde donde todo el éxito de un ser humano y la humanidad de la cultura es el Producto Interno Bruto, es cuánto dinero tienes en tus cuentas, cuántas inversiones. No estoy diciendo que eso sea malo, pero eso fue básicamente el eh, termómetro que medía el éxito de una persona. ¿Por qué? Porque se sufrió la traumatización del 29 de la gran crisis, el hundimiento económico, no nada más en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y por supuesto las grandes guerras, etcétera. Pero acá el punto es que en una cultura tóxica de baby boomers, que era más o menos como el capullo en términos de una mariposa, era como el capullo de la fase más tóxica, caníbal y deshumanizada del capitalismo, donde previo a la Segunda Guerra Mundial los ingresos de las personas eran raquíticos, hubo hambruna, hubo holocausto, hubo tortura, hubo persecución de las personas por su etnia, por su apariencia, por sus creencias, por sus afiliaciones culturales, hubo bombardeos sin piedad, sin aviso, para golpear a la mayoría de la población posible, que concluye en 1945 de una manera poquísimo elegante, sacrificando en dos islas, y lo pongo entre comillas, lo que le llaman casualties en inglés, dos islas en Japón cuando ya se habían rendido, cuando ya estaban listos para firmar, pero necesitaban explotar esas bombas por motivos políticos. Bueno, entonces desde el 45 hasta el 71, casi 30 años, la ambición humana y la producción masiva, los insumos, la avidez, y esa avidez en un inconsciente colectivo era la gran hambre de principios de los finales de los 20 y principios de los 30, el resultado de la primera gran guerra, luego entrando en la segunda gran guerra al corto tiempo, y llega esta avidez de los baby boomers, soldados regresando a casa traumatizados que llegaron a violentar a sus familias, madres trabajando porque necesitaban cada vez más dinero. Si uno ve los anuncios de las revistas clásicas como Life Magazine, uno ve toda esta promesa de la mujer absolutamente feliz, brillante, guapa, con su nueva lavadora. Ya no tenía que ir a las lavanderías, ella podía tener su lavadora, lo mismo que eventualmente su televisor, su radio, y ¿qué crees? También vas a poder tener todo lo que un humano merece gracias a la producción. Pero los hijos violentados de soldados recién llegados, de madres desconectadas, es lo que ha hecho que haya subido
el nivel de enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, diabetes, hipertensión, estrés, con industrias mortíferas como industrias de los alimentos, industrias de la medicina, industrias de toda índole y no estoy hablando que sea malo tener medicinas, lo único que estoy hablando es del gran negocio que representa autorizar el uso, el consumo de comida absolutamente tóxica, como esos quesos amarillos hechos de casi de plástico, hamburguesas, azúcares, grasas en niveles absolutamente perniciosos, tóxicos para el organismo humano, porque al final del día los vas a curar con tratamientos de cáncer, diabetes, hipertensión y además desconéctalos del núcleo más importante que puede tener un ser humano y que ha tenido durante al menos 40,000 o 50,000 generaciones, que es la familia. Rompes su familia, rompes su alimentación, lo mandas a fábricas o trabajos deshumanizantes. Resultado, un gran negocio médico, un gran negocio de entretenimiento, un gran negocio de salud mental, un gran negocio para abogados, un gran negocio para todo tipo de actividades humanas basados en del 45 al 71, en que era tal la ambición humana que ya no podías tener oro que valiera para la ambición humana, entonces quitaste el gold standard del dólar y empezaste a imprimir papel que ya no tenía ningún refuerzo con ningún otro metal, y se empezaron a imprimir porque la gente quería más cosas y más dinero, y por eso la industria automovilística, y por eso el petrodólar, y por eso esta gran ambición donde estamos viendo, no empezó en los años 90, no empezó en el año 2000 el calentamiento global, la contaminación, la incipiente capa de ozono, los océanos hechos una bolsa de plástico. Esto no empezó antier, esto tiene décadas masivamente en donde bancos, en donde industrias y en donde el colapso de la familia, la pertenencia y la salud mental incide en la desesperanza, traducción, la no esperanza del ser humano. Y esto tiene una relación directa con el propósito de vida. Eso tiene una relación directa con nuestros hábitos y tendencias habituales que tenemos al menos desde la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 3 generaciones, y contamos que estarían vivos nuestros bisabuelos, no jóvenes, pero en la Segunda Guerra Mundial, abuelos y bisabuelos, como quiera que fuera. Así que todas esas tendencias, sí de otras vidas, pero también de la metanarrativa, van a incidir en el trauma. Y el trauma, como mencioné, no tiene nada de malo, siempre y cuando puedas contactar y puedas contener y puedas recuperar desde una narrativa amorosa, que es lo que hace el budismo a través de enseñanzas como la bodhicitta en sus dos aspectos y en sus dos fases, que no voy a entrar ahora mismo en detalle. Aquello que se llama la bodhicitta inmanente, a veces traducida como relativa, y luego la bodhicitta trascendente, traducida en ocasiones de manera cuestionable como bodhicitta absoluta. Bodhicitta significa la mente con la intención de despertar, y esos son sus dos aspectos, sus dos fases son las de aspiración y aplicación.
De cualquier manera, no vamos a profundizar en ello, solamente mencionar que la muerte simbólica para el ser humano no es lo que te ocurre cuando mueras o le va a ocurrir a tus familiares cuando mueras, ya está ocurriendo en este preciso instante a través de tus miedos, a través de tus obsesiones, a través de el enojo contigo misma, a través de la frustración. No me lo tienen que decir. Tenemos decenas de miles de pensamientos negativos al día direccionados hacia nosotros. No soy suficiente, no soy capaz, no lograré esto, soy inservible, bueno, al menos me soportan con lo que hago y mis sacrificios codependientes, al menos no estoy tan mal, no me veo bien, no estoy bien, ya no estoy joven, o no soy tan exitosa, exitoso como pudiera, como debiera, debiera estar en otro momento, en otra situación. Y esto no es otra cosa sino parte de la muerte simbólica, que en nuestra experiencia es el binomio de conexión-desconexión. Soluciones, por lo menos en reflexión general, no es el 1, 2, 3, pero vamos a verlo después de la pausa, vamos a hacer nuestros ejercicios también de respiración. Y vamos también a dar un espacio para comentarios y preguntas. Lo que pueden hacer ustedes es activar su micrófono. Si no les gusta hablar en público, a través del micrófono, pueden escribirlo, por favor. Entonces, ahora es el momento, si gustan, para comentar algo, aportar algo, preguntar algo. Y de allí hacemos una breve pausa. Les comento también brevemente que vamos a tener una serie de charlas, todavía vamos a definir día y hora, vamos a ver si es una o dos veces a la semana, ahora que hay más tiempo de estar con uno, no sé si sea buena o mala noticia para la mayoría de las personas, pero estos seminarios gratuitos en YouTube y en Facebook Live se van a llamar Recuperar la Conexión, Psicología Budista Aplicada. Entonces, bueno, vamos a decidir si va a ser en varias sesiones, si esto pudiera ser de pronto martes y jueves, a partir del próximo martes, o martes y sábado a partir del próximo sábado, ya lo veremos, pero también sus propuestas son bienvenidas. Entonces, pues, les escucho. No me obliguen a tomar la lista de asistencia para preguntar. Si me van a preguntar sobre el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, no sé gran cosa, en realidad no sé nada, pero bueno, mientras se lo piensan, vamos entonces a pausa de 10 minutos y nos vemos para conversar. Las tendencias habituales están relacionadas con esta historia de vida individual y generacional. ¿Cómo se logra romper con ese? Ir al tóxico para minimizar el impacto, ya que no obstante se busca compensar las carencias por medio del autoengaño.
Sí, Rosalba, ciertamente, esa es la gran pregunta, cómo romperlo. Generamos algunas propuestas en este taller que tuvimos, el taller de sanar heridas emocionales, COVID mediante. En algún momento vamos a hacer este taller que es sumamente sanador, pero también en este seminario, taller, serie de conferencias, como se le quiera llamar, vamos a trabajar con esto. Mucho de lo que se está aquí reflexionando va a estar incluido en este seminario en YouTube y Facebook Live. Dicho todo esto, ¿cómo contenerlo? ¿Cómo poder trabajarlo? En estricto sentido, te diría, para no dejarlo en el tintero y como meramente posponer, aplazarlo, te diría que se hace fundamental hacer un shadow work, un trabajo de sombra, y aunque se escucha de alguna manera como muy técnico, básicamente es el darnos cuenta en nuestra experiencia proyectiva compensatoria del día a día. Repito, en nuestra experiencia proyectiva compensatoria del día a día, notar qué es aquello que voy a usar una palabra un poco ambigua, pero por cuestiones pedagógicas, rige o gobierna. Preguntaría, o les preguntaría, ¿qué? Y no es fácil responder esta pregunta. ¿Qué les rige? ¿Qué les gobierna día a día como pulsión de vida? ¿Qué es lo que nos está constantemente marcando el paso día a día? Ejemplo, lo pueden encontrar en sus pensamientos obsesivos, como por ejemplo, mis hijos, mis hijos, mis hijos. No que no haya importancia en cuidarles, pero cuando ya es obsesivo. O mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. O mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo. O la catástrofe. Seguro ya tengo esta enfermedad, seguro esto ya va a pasar. O la cohesión familiar, la cohesión familiar, la cohesión familiar, la cohesión familiar. El trabajo, el trabajo, el trabajo. Oigan, mire, ya llegó a casa, mire, le acaban de dar un mes de gracia y la persona responde, querrá decir usted, tiro de gracia, porque la gente sin trabajar se enferma. No porque el trabajo sea necesaria o estrictamente virtuoso, sino porque la gente fundamentalmente no sabe qué hacer con sus vidas. ¿Por qué? Porque necesitaría algo que le rija o le gobierne desde afuera, y esto puede ser un cónyuge golpeador, ausente, puede ser un trabajo que te menosprecie, pueden ser amistades, puede ser una pareja posesiva, obsesiva, puede ser control que ejerzan de afuera hacia ti. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tú consideras que necesitas eso para que encuentres sentido de vida. Recuerden el ejemplo que di al comienzo de esta sesión. Esta joven adolescente con 2 meses de embarazo que
ante o contra toda lógica económica, psicológica, social, y que no siempre acaba en historia de éxito, de hecho, pocas veces lo hace, es decir, termina en historia de éxito. Diríamos en psicológicos, huyó de su casa con un embarazo. Bueno, como quiera que fuere, estas personas tienen una metanarrativa muy fincada hacia la muerte, lo que les rige y les gobierna es la muerte, entonces tratan de anclarse a la vida. Diciendo, disculpen, que eso va a acabar en historia de éxito, pocas veces lo hace, o bien 40 años de un trabajo gris, exigente, deshumanizante, o 30, 40 años de matrimonio gris, semi-muerto, deshumanizante, meramente funcional, vivo, con satisfacciones exteriorizadas como el share time, el tiempo compartido, la nueva camioneta, el nuevo paseo, o estar contentos por la vida de los demás. Ay, mira, ya hay un nieto. Es una forma de dejar que lo externo te rija, te gobierne, porque tú no te puedes regir. ¿Y por qué no te puedes regir? Porque uno tiene estos vidrios rotos del cristal o del espejo de su existencia y uno trata de juntar las piezas a través de dependencias no sanas. Y es por esto que la gente le dice, mire, este trabajo no le pagan o le maltratan, o mire este matrimonio en el que está y no se... Claro que se daban cuenta, solamente que no tendrían, y estoy especulando, la capacidad de regir o gobernarse, lo que diríamos en el budismo, hacerse responsable de los miedos, hacerse responsable de los temores, hacerte responsable de tu dolor. ¿Qué sucede, de acuerdo al budismo, en el reino de los pretas, los espíritus atormentados? Es tan grande, por lo menos eso se describe, no que lo sepa de manera directa, ojalá que no. Es tan grande su dolor que lo buscan descargar en otros. Por eso hay una tendencia muy natural a hacerle daño a otros. No necesitamos ir al reino de los espíritus atormentados en la literatura budista para entender esto. Lo podemos ver como la gente que sufre busca descargar su dolor, busca la gente que alguien cargue su propósito de vida en reclamos tan cotidianos como te di mis mejores años, yo te estoy dando lo mejor y tú no me respondes. Les di tantos años de trabajo, de matrimonio, me dediqué tanto a ustedes, hijas, hijos, y ahora me pagan con que se quieren independizar, que ahora ser felices sin mí. Si toda mi vida yo la puse en el propósito de ustedes, eso es el no responsabilizarnos de nuestro dolor. En otras palabras, esta pulsión de vida, este propósito, este logos o telos, que ya en un sentido budista profundo es ilusorio, es cuestionable, pero no estamos tocando ese punto en este momento. Estamos tocándolo desde el punto de vista inconsciente, desde estructuras humanas, narrativas, vinculadas a la muerte y donde argumentamos la muerte no es lo que llega de forma biológica, que eso es innegable, pero es la muerte que en todo momento estamos tratando de evadir con nuestra metanarrativa religiosa, cultural, psicológica y compensatoria. Así que, volviendo a el punto clave, Rosalba, sería una suerte de poder mirar tu dolor, poder
todos los días mirarte en tu sentir, ¿no? En el espejo, mirarte en tu sentir y preguntar. Y no es una pregunta algo así como de técnica o de ritual, sino en unos momentos de silencio, observar o preguntarte qué es lo que rige mi vida, quién gobierna mi vida, qué pulsión de vida. Y observa tu día de hoy, el de ayer y el de hace años, si lo que estás buscando, y a veces es una pregunta honesta y no necesariamente linda la respuesta, que a veces lo que estás buscando es un hombro para llorar, o a veces lo que estás buscando es un culpable para tu malestar, o lo has estado buscando en varias instancias, o lo que estás buscando es reconocimiento solo para que no te sientas disfuncional. O te has sacrificado por los demás para que de alguna manera tú te sientas validada afuera porque no te has sentido validada dentro. Y estas preguntas, cuyas respuestas no necesariamente son de un cuento de hadas, son relevantes en cuanto a que allí estamos contactando nuestro inconsciente, estamos contactando eh, nuestro dolor, y que nuestro en realidad es un nuestro genuino, es una primera persona del plural, es un nuestro dolor humano, es un nuestro dolor desde la meta narrativa. Y en este orden de ideas, cuando uno puede ver y no necesariamente dejas de actuarlo, pero al menos ya puedes decirte, hago esto por falta de conexión, no hago esto porque me falta validarme o falta procesar el abandono que sentí o he sentido, o siempre trato de mantener el orden cuando en realidad no lo hay. Y también se puede decir, oye, no lo hay y no tengo el orden y no tengo todas las respuestas, me equivoco. Y puedes seguir yendo a trabajar sabiendo que es de pronto un acto compensatorio. Y puedes de pronto incluso tener un trastorno obsesivo de diferente índole sabiendo por qué lo tienes. No necesariamente tienes que pararlo al tercer, cuarto día, o puedes volverte amiga, amigo de tu dolor, incluso su compensación obsesiva, pero ya contactado, ¿me entiendes? Ya como si la obsesión es coleccionar cucharitas, o si tu obsesión es social o familiar o física o alimenticia, puedes seguir cuidando obsesivamente tu cuerpo, alimento, hijos, lo que fuere, pero ya al menos ya estás contactando por qué lo haces. Entonces te ríes un poco, empiezas a estar como, oh, ok, entiendo que estoy amasando cosas, entiendo que tengo un pensamiento catastrófico cotidiano o una pretensión, estoy en un personaje ficticio, claro está, casi que es consecuencia, personaje ficticio, pero al menos ya lo contactas y te aprendes a reír de eso, no en un sentido como un justificante de ninguna manera, incluso tu enojo, maldita sea, maldito mundo, malditos carnívoros, malditos consumidores de plástico, en lo que tiras eh,
bote de plástico de comida vegana, también todo ese enojo, y ese enojo a políticos, y ese enojo a personas que no coinciden con tu sistema de creencias culturales, religiosas, políticas, sexuales o lo que fuere, que puedas mirarlo, pero más allá de ese enojo, que es un rechazo profundo hacia aceptarte a ti mismo. No significa que si rechazas a los musulmanes, eres un musulmán disfrazado, o si rechazas a los homosexuales, eres un homosexual disfrazado. No necesariamente ese tipo de reglas psicológicas de 3 pesos de folletito gratuito, pero lo que sí puedes denotar cuando rechazas personas por su orientación religiosa, sexual, cultural, política o lo que fuere, es que hay algo muy profundo que no aceptas en ti y tienes que sacar ese rechazo. Yo lo que digo, debes de tener un sentido político, cultural, una ubicación histórica, etcétera, pero no puedes estar masticando 350 veces al día qué mal que haya homosexuales o qué mal que exista ese político. Qué mal, ¿por qué? Porque entonces ya está hablando de un rechazo tuyo. Ejemplo, incluso más superficial. ¿Qué pasa si ves a una persona que en cuanto la ves 5 horas sin parar, habla de una amiga que detesta? Y otra vez, y la vuelves a ver y otra vez, ¿y qué le vas a responder? Mija, suelta. Let go. Es decir, está bien, ocurrió hace tantos años, te hizo, yo no estoy de acuerdo en lo que te hizo, pero suelta. Pero los trastornos obsesivos son ese punto fundamental en términos de propósito, pulsión de vida, donde la pregunta es ¿qué o quién gobierna? Y la pregunta es, como dicen los españoles, sesuda, sin de sesos. Sí es necesario que podamos observar, que podamos, y no necesariamente lo que salga va a ser lindo. ¿Qué te está llevando a levantarte todos los días? Y hay un amplísimo grupo de personas que se levantan todos los días para huir de sí mismos, dentro de la mente narrativa. Y otros para proponer. Y no estoy diciendo que haya seres humanos A y seres humanos B, todos somos seres humanos de todo el alfabeto. Sin embargo, es qué tanta valentía, herramientas, capacidad tienes para contactar con tu propio dolor. Y creo que eso es algo sumamente valioso. Ya no profundizaré más, no porque no sea importante, sino para cerrar la pregunta. No sé, Rosalba, si eso ayudó, dio pistas, pero bueno, un poco para cerrar, nada más toqué el punto 1. Una vez que uno contacta esto que nos rige o gobierna, que dicho sea de paso, es en gran medida pulsiones inconscientes, metanarrativa de esta estructura del campo familiar, del campo cultural histórico, en donde habla mucho de nuestra historia de vida, particularmente las estructuras que como grabadora las registramos inconscientemente en los primeros años. De allí entramos en las tendencias habituales. No es sorpresa cómo y por qué el budismo nos plantean, Señor, póngase con hábito a meditar. Y no estoy diciendo obsesivamente repetir mantras. Lo que estoy diciendo es a cultivar una mente, ejemplo, altruista, amorosa. Cultivar una mente sosegada, estable, no como la conexión al internet que parece que va y viene. Creo que hay muchas personas mirando ahora
series por internet. Generar tendencias habituales nuevas, cómo estabilizar tu mente, cómo la bodichita, el altruismo, el amor bondadoso, cómo hacer algo constructivo. Mira, puedes hacer ejercicio, puedes hacer diferentes cosas, pero en términos de regir algo nuevo, no de obsesionarnos con si antes era clorofila, ahora son espinacas y después ya va a ser una nueva obsesión, sería reemplazar una tendencia de escape por otra. Por eso hay que cuidarse de budistas o religiosos fervorosos, porque tú no sabes de qué estén huyendo. Y es budismo, budismo, mantra, mantra, yo, Jesús, Jesús, la Biblia, el texto que fuere, el Buda dijo, y te preguntas qué nos está rigiendo, y no es el Dhammapada o es el Tripitaka, sino es un trastorno obsesivo del cual simplemente están velando a través de las pesas del gimnasio, el texto sagrado, el trabajo, las relaciones obsesivas y perfectas a nivel familiar, social. Por eso es importante mirar nuestras tendencias habituales y, como plantea Bruce Lipton, comenzar con un trabajo de resignificación o de sobreescribir, como él usa los términos de los últimos años de computación, donde nos dice download y upload, bajar un programa, subir un programa, como quiera que fuere. Sí es importante generar hábitos sanos, y esto lo podemos lograr en estados, ya ni siquiera quiero pretender con de profunda absorción meditativa, que veas luz clara o lo que fuere, simplemente estar tranquilo en un ejercicio de observación, incluso escribiendo, como la semana pasada muchos de ustedes, ojalá que lo puedan acabar, trabajaron con las cartas de despedir, bueno, en el contexto de la formación de tanatología. Vas creando, tocando nuevos hábitos con estabilidad mental, escribiendo algo, incluso puedes escribir aspectos donde sin ningún guión en particular, escribes qué es lo que te mueve, qué es lo que te rige, que a veces uno se puede sorprender, es el dolor, no las, ay, yo quiero, y luego después de ganar los Juegos Olímpicos, de ahí me voy al Mundial, que a propósito se va a cancelar, se van a cancelar los Olímpicos, posponer. Pero lo que quiero decir con todo esto es, medios y métodos de trabajo personal son muy importantes. Cambiar tendencias habituales, pero no desde ahora voy a comer apios crudos, sino el contactar tu dolor. Y para eso, por supuesto, uno necesita métodos. El budismo es una muy buena propuesta, pero hay incontables más terapéuticas. No es algo externo que funcione. Hay terapeutas patéticos, hay entornos espirituales, incluidos budistas, muchos completamente disfuncionales, con gurús que dicen, tengo la verdad, pero son absolutamente intolerantes de sí mismos, de los demás, puritanos, en el sentido general de la palabra. Y luego, lo que se complementa en este caso es también el que podamos contactar y ver el trauma no como algo negativo, sino como una respuesta inteligente. Traducción. Si te duele es por algo, y ese dolor tiene un mensaje profundo que te está exigiendo transformación. Si eso no es suficientemente inteligente, no sé qué es. Algo que te está diciendo, tienes que mirar tu dolor. Préstame atención. Cuando tú miras al cuerpo, cuando incluso haces este ejercicio de escaneo del cuerpo con empatía, el cuerpo responde, y hay estudios muy interesantes cómo cambia incluso la química del cuerpo. Y esto no es magia,
Gabor Maté, este afamado psiquiatra y autor, conferencista, dice, ¿quieren ver cómo cambias la química del cuerpo? En 2 segundos. Si yo sacara, y da un ejemplo, ¿verdad? Un poco hollywoodense, un arma de fuego y comenzara a disparar enfrente del auditorio, enfrente del público con el auditorio lleno, y los amenazara en un instante todas tus glándulas adrenales, tus glándulas, se llaman suprarrenales en español, toda tu química sanguínea, el latido cardíaco, el miedo, ahí tienes 2 segundos de un cambio de química física, molecular, biológica. Lo contrario también opera, que puedas empezar a generar un estado de atención empático en tu cuerpo paso a paso. Y cuando generas atención, y más cuando te atreves a mirar tu dolor, sea físico o sea emocional, desde lo empático, no es vete malo dolor, no es tan maniqueo esto. Es poderlo observar y darte la oportunidad de ver el dolor como una respuesta adaptativa, como algo no tonto ni malo o defectuoso que tienes, sino como una propuesta de transformación, como se dice en el budismo. El dolor o trauma, dukkha, no es lo que te sucede en el sendero, es el sendero. Comenta una vez más Rosalba, sí maestro, gracias, me aclara el sentido de responsabilizarse uno mismo, me da mucho gusto. Bien, entonces les recomiendo que puedan reflexionar sobre estos 2 elementos iniciales con los que comentamos. La muerte biológica, que eso le sucede a plantas, animales, incluidos los humanos, pero en el caso de la historia del cerebro humano, una historia evolutiva de millones de años, traemos a colación la construcción o co-construcción simbólico, narrativa, intersubjetiva de la realidad, y eso significa que construyamos la muerte simbólica y por consecuencia la vida simbólica. Y acá lo segmentamos en 3 aspectos importantes: logos, propósito, función de vida, 1. 2, tendencias habituales desde la perspectiva de otras vidas, de acuerdo a la tradición budista, y la metanarrativa, ya como tendencias habituales que son heredadas, que son parte de nuestra estructura inconsciente desde el campo relacional, familiar, humano, histórico. Y finalmente el trauma, que es el dolor que caracteriza la existencia. El Buda en las 4 verdades nobles le llamaba dukkha. Dicho todo esto, el trauma como una respuesta adaptativa, y pudiéramos también aquí distinguir entre un trauma que además se toca, colectivo, como la sombra colectiva, y B, personal, subjetiva, que por supuesto no están separadas. Así que con esto cerraría la idea.